Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros prestigiosos invitados de sus experiencias profesionales, de su trayectoria en cada una de las áreas de especialización y de sus casos también de estudio. Gracias por estar conectados el día de hoy. Los saludamos a todos desde los lugares donde se encuentren. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live y por Instagram a través de la cuenta @soyfranciscoduarte. Gracias a todos. Esta entrevista también estará ubicada y colgada en nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte en YouTube. Les agradecemos suscribirse al canal. Los que no lo han hecho, en el chat están las indicaciones o estarán las indicaciones para hacerlo, y también dejar su valioso comentario sobre esta entrevista que vamos a sostener el día de hoy. Así que gracias nuevamente por estar hoy en Proactívate. Bueno, les comento que Proactive desde hace ya un año ha venido desarrollando 3 grandes líneas de acción, que son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Dentro de cada una de estas áreas hacemos pues la conexión con nuestros invitados para que justamente podamos establecer orientaciones y comentarios basados en la trayectoria de cada uno de ellos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Es una mentora estratégica, es CEO de una empresa llamada Gestión y Liderazgo. Es entrenadora, se define como entrenadora motivacional y de habilidades de liderazgo e influencia, y es fundadora de una metodología, de un programa que se llama Del Sueño a la Realidad, acerca del cual ella nos hablará más adelante. Es conferencista, se formó con Anthony Robbins en coaching estratégico y tiene un esposo maravilloso, según lo que ella misma me ha comentado, Juan Carlos Cobo, y tiene 2 bebés pequeños, uno de 36 y uno de 32, que ambos viven en Australia. Nuestra invitada al día de hoy es Iliana Ledesma, y gracias, Iliana, por haber aceptado esta invitación a Proactívate. El micrófono está de tu lado. Gracias a ti, Francisco. Muy agradecida yo contigo y con cada uno de los que nos acompañan hoy. Y bueno, vamos a dar todo lo que tenemos. Así es, así es. ¿Cómo las palabras pueden ayudar a los líderes a construir confianza? Bueno, yo creo que últimamente se le atribuyen unas nuevas cualidades a los líderes. Al final, un líder es una persona que influye en otras para conseguir objetivos. Y el principal medio que tenemos nosotros para comunicarnos con los demás es a través de las palabras. Y las palabras construyen y destruyen. Entonces, ¿cómo los líderes pueden utilizar las palabras para construir? Mira, a través de una comunicación clara, concisa, estableciendo cuáles son los objetivos, las metas, el que desean alcanzar. A través de las palabras también se transmite la empatía. A través de las palabras, bueno, es que las palabras es la manera como nos comunicamos los seres humanos. Entonces, la manera en la que los líderes influyen no solo en sus colaboradores, sino que también en sus socios, en sus directivos, en sus proveedores, en sus accionistas, en todos los que quieran que los apoyen en su proyecto, es a través de la palabra. Ya. Así es, efectivamente, y por eso mismo el tema que nos trae hoy tiene que ver con eso, con el desatando el poder de las palabras, ¿no? Y cómo se relaciona esto con los temas organizacionales y gerenciales. Y en tu experiencia, Iliana, ¿qué habilidades se necesitan para comunicarse de manera efectiva como líderes?
Mira, yo considero que lo primero, te lo dije, es una comunicación clara y concisa y transparente, donde la gente, tú tienes que captar la atención del que va a recibir el mensaje, pero luego le tienes que mandar un mensaje claro, de modo que todos los que lo reciban entiendan lo mismo, ¿no? Luego, bueno, cuando hablamos de palabras, Francisco, yo creo que es importantísimo también hablar de silencio, porque las palabras y los silencios son dos cosas que no se pueden separar, ¿no? Entonces tienes que tener una escucha activa, y una escucha activa para poder luego responder a las necesidades de la gente con la que estás interactuando. A través de las palabras también tú humanizas tu marca, tu empresa, tu estilo, te presentas, generas respeto, confianza. Las palabras es lo que posiciona a una persona como líder, entre otras cosas. Pero es que quitando el lenguaje no verbal, el resto de las cosas está incluido en las palabras y en la gestión emocional, ¿no? Que tú puedas tener no solo de tus emociones, sino de cómo gestionar las emociones de la gente que está colaborando contigo y de tus asociados. Ya. ¿Y cuáles son entonces, escuchándote, Ileana, y con estas orientaciones que nos estás brindando, cuáles son los efectos de los discursos motivacionales en las culturas y climas organizacionales? Que justamente cuando hablamos del poder de las palabras, nos estamos refiriendo también a eso, tal cual como tú lo indicabas, pues, ¿no? Pueden construir o pueden también destruir. Y en ese sentido te pregunto eso, ¿no? ¿Qué efectos tiene un discurso motivacional en el clima laboral? Fíjate, esto es una buena pregunta porque yo aquí a lo mejor difiero de otras personas, o a lo mejor es una visión desde un punto de vista distinto, ¿no? Yo creo que la motivación es como la gasolina. Es algo que te impulsa a conseguir un objetivo, mientras eso esté presente. Entonces, la motivación se acaba. Muchas veces hemos intentado motivar a la gente con un aumento de sueldo que a los 5 días pierde efecto. Yo creo que hay una palabra en inglés que es el accountability, que es compromiso, es responsabilidad, el engagement. Yo creo que ese tipo de discursos, los que crean compromiso, los que involucran a la gente a trabajar incluso en circunstancias adversas o en condiciones bajo presión, pero porque crean un compromiso personal, porque la gente está dispuesta a apostar por ese proyecto. Yo creo que ese es el camino. La motivación yo creo que es algo que va y viene y en mi caso es así. Hoy estoy muy motivada a hacer dieta, después me rebajo 4 kilos y se me quita esa motivación y se acabó. Y me como una torta de chocolate. Yeah. Entonces, creo que más bien los discursos deberían ir orientados hacia generar compromiso, hacia generar responsabilidad colectiva sobre los resultados, generar ilusión sobre el proyecto, que la persona esté dispuesta a apostar porque cree que está dándole valor y eso le genera satisfacción personal. Bien, y escuchándote, te preguntaría lo siguiente: ¿cómo los líderes entonces pueden utilizar esas palabras, ese poder del lenguaje para presentar mejor sus ideas, para hacerlo de manera más creativa? En tu experiencia, guiando a personas que justamente quieren escribir y necesitan expresarse de esa manera, ¿cuáles son esas herramientas que puede utilizar un líder, en este caso organizacional, para mejorar ese proceso de expresión integral a través de la escritura? Y entonces ahí, si vamos a otras habilidades, yo creo que, bueno, mira, yo creo que la escritura es mágica. Yo uso la escritura
desde que era muy niña, solo para organizarme. Y porque además la escritura te pone las cosas afuera. O sea, cuando yo veo las cosas escritas, les puedo tomar perspectiva, ¿no? La escritura te permite organizar, te permite priorizar conceptos. Yo el otro día en la conversación informal que tenía contigo, te decía, ¿tú te acuerdas cuando tomabas apuntes en la universidad? En ese momento tú estabas sintetizando el material, porque tú no copias todo lo que te van dictando, sino que tú copias las cosas que son importantes. Claro, que hacen sentido, digamos. Que hacen sentido. Te permiten transmitir un mensaje. Entonces, repíteme la pregunta porque me perdí. No, la pregunta era vinculada a que cómo se puede... Ok, ya la cogí. Fíjate, ¿cómo se puede transmitir? Escribiendo con vulnerabilidad y desde el corazón. Okay. Y mostrando lo que funciona, lo que no funciona. Y en la cultura organizacional, tú le puedes decir a la gente qué esperas de ellos exactamente. Tú les puedes decir cómo vas a medir sus resultados. Tú les puedes decir cuáles son sus planes de desarrollo de carrera. Tú les puedes, o sea, pero tiene que ser con honestidad, con transparencia. A nadie le gusta la gente perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Entonces, cuando tú lees un discurso, cuando tú escuchas un conferencista que es perfecto, pues de pocas formas te puedes identificar con él. Yeah. Sí, y realmente es fabuloso eso que planteas, porque es como rescatar la importancia de la transparencia, como dices tú misma, ¿no? De la autenticidad para poder avanzar en los ambientes organizacionales, ¿no? Y mostrar también la vulnerabilidad de cada líder, ¿no? Y si hablamos de innovación, Ileana, ¿qué factores, qué variables tú en tu práctica de asesoría que realizas tomas en cuenta para impulsar ese hecho, para que mi discurso como líder pueda generar ciertos niveles de innovación, de despertar quizás curiosidades? Mira, nosotros dentro del programa tenemos un módulo de creatividad y al final eso está muy asociado con la curiosidad, ¿no? ¿Cuánto interés tú prestas a las cosas que están pasando alrededor tuyo, a las cosas que están saliendo en el mundo? ¿Cuánto interés tú prestas a tus experiencias para poder transformarlas y de ahí crear un elemento novedoso para una organización que tú en este momento le estás haciendo consultoría? O sea, al final la innovación está, aparte de las nuevas tecnologías, que después podemos hablar de eso, porque desde luego no me voy a desviar y después hablamos de las nuevas tecnologías. La innovación está en que tú cojas lo que existe y lo conviertas en algo diferente. Que en el mundo de la escritura, tú coges tus experiencias y se las muestras a la gente para inspirarlos. Por eso es que los escritores, a través de un libro, tú también puedes liderar un movimiento, un grupo de gente. Nosotros vemos la Biblia. La Biblia es un libro que de alguna manera hace que la gente se mueva hacia un objetivo, ¿no? Entonces, eso por este lado. Pero si hablamos de la tecnología, cada vez más las comunicaciones se hacen a través de correos electrónicos. Ahora, imagínate tú, Francisco, un correo electrónico con errores de ortografía, donde tú no expreses lo que quieres decir, con errores de gramática. Es que un presidente de una empresa, un vicepresidente de una empresa que manda un correo electrónico con un error de gramática,
pues necesita un asistente que se lo corrija antes de mandarlo, porque pierde él credibilidad y la empresa también. Así es. Entonces, desde el punto de vista de esta nueva era digital, parece mentira porque estamos muy comunicados por las redes sociales, pero estamos muy comunicados, pero también escribiendo post, escribiendo en el blog, escribiendo, dice un profesor de la Universidad de Harvard, que me anoté el nombre, se llama, ya se los voy a decir porque tiene un artículo muy, pero muy, muy bueno, se llama Brian Garner. Dice que el ejecutivo no le, desdeña la escritura, que no le hace caso a la escritura, está destinado a perder credibilidad, tiempo y dinero. Claro. Y fíjate que interesante porque frecuentemente nos encontramos con esas, digamos, equivocaciones, ¿no? Y con esos estilos que muchas veces, pues, nos lleva a esa conclusión, ¿no? Y vamos perdiendo como que esa identidad con la persona que está escribiendo eso, ¿no? Es lo que decíamos también cuando conversábamos como fase preparatoria de esta entrevista. La escritura nos delata, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra personalidad, desde el punto de vista de muchas cosas, ¿no? Y ahí justamente ese poder, ¿no? Que tienen las palabras. Claro, porque Sí. a través de la escritura nosotros también mostramos un tono. Un tono. Entonces tu tono puede ser optimista, puede ser pesimista, puede ser crítico, puede ser empático, puede ser inclusivo, puede ser exclusivo. O sea, nos estamos mostrando muchas cosas y además, ahí queda. Ahí queda, claro. Porque las palabras tú te puedes equivocar, tú puedes decir, como dicen aquí, croqueta, concreta, en vez de croqueta, y ahí queda, pues eso pasó, te equivocaste y pasó. Pero lo que he escrito queda para... Por eso yo le digo a mis escritores que nunca, 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 nunca pueden sacar algo al público que no esté perfectamente estructurado. Luego, en dicción, en sintaxis, en ortografía, en gramática, que tenga una corrección gramatical y de estilo, porque ahí queda. Luego, tú puedes estar de acuerdo o no con el contenido del libro, puede ser más profundo, puede ser más ligero, puede ser más intenso, puede ser más divertido, lo que sea. Pero cualquiera que sea, si sea un cuento de 3 páginas o un email, debe ir perfectamente bien redactado. Ya. Y fíjate que hablabas del tema del tono. Y muchas veces comentábamos justamente que a veces ese tono, pues por diversas razones, puede parecer a veces muy rudo o al contrario, puede parecer a veces muy suave. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo te preparas tú para poder tener un tono adecuado a nivel de la escritura? Mira, yo en particular lo que hago es que yo tengo un estilo de escritura como todo el mundo. Todos tenemos un estilo de escritura, pero yo sé que hay veces que mi estado de ánimo modifica mi estilo de escritura. ¿Por qué? Porque estoy triste, porque estoy enfadada, por lo que sea. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo escribo y lo dejo en el congelador 2 días o un día. Lo reviso al día siguiente y digo, mira, esto no lo quiero decir, esto lo puedo decir diferente, porque yo creo que todo lo que uno, o sea, uno debe ser honesto con el que está leyendo lo que tú digas. Y tienes que decirle lo que tú piensas alrededor de eso, pero todo se puede decir de una forma elegante. Y la escritura es un medio que nosotros tenemos para no perder ese estilo. Tú sabes, esa manera de comunicar, que el otro reciba, y aún cuando tú estés dándole un feedback de alguna equivocación, de algún error, lo que sea, tú lo puedes decir con el propósito de que él aprenda, no con el propósito de regañarlo.
Ya. Y en tu práctica, tú asesoras pues a personas para que escriban su libro, ¿no? De hecho, tienes una metodología que después me gustaría que como comentaras, para escribir un primer libro. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que has identificado en la búsqueda de escribir los propios libros para las personas que tú asesoras? Mira, yo creo que son tres. Yo creo que son tres. Ujú. Lo primero es que es más difícil de lo que todos pensamos. Porque una Ok. cosa es escribir para ti, una cosa es llevar un diario, una cosa es escribir de vez en cuando, que armar un contenido de principio a fin coherente, con todas las historias cerradas, con todos los mensajes que tú quieres enviar. Son dos cosas distintas, escribir para ti y escribir para los demás. Segundo, que lleva más tiempo de lo que la gente cree. Entonces, no es que tú escribes de vez en cuando, es que cuando tú te propones escribir un libro, debes tomarte, o sea, debes agendarlo como cualquier otra actividad de tu vida. Ya. ¿Y qué es lo que suele suceder? Que la gente lo agenda y luego lo llaman del colegio y le dicen, mira, que tenemos una reunión, déjame ver qué tiempo tengo. Ah, estas 2 horas que iba a escribir el libro, ese me voy para el colegio. Ya. Entonces, pasa el tiempo y el libro no sale. Y lo tercero es que, sobre todo cuando son libros de no ficción, los obstáculos siempre aparecen. ¿Por qué? Porque hay un momento en que tienes que hablar de, como yo te digo, si tú vas a hablar con honestidad y con vulnerabilidad, hay un momento en que tienes que llamar sapo a alguien. Pero a lo mejor ese es tu marido o es Claro. tu papá. Entonces, tienes que aprender a manifestar lo que tú quieres manifestar sin que la otra persona se sienta ofendida o agredida, porque un libro es para construir, no es para generar malos rollos. Entonces, yo creo que esos son los tres obstáculos a lo que nos... Y tienes que estar dispuesto pues a superar eso, porque hay un momento en el que vas a sentir que te falta la inspiración, vas a sentir que no sabes cómo conectar con la creatividad. Ya. Claro, y efectivamente, pues, qué importante todo esto que planteas, ¿no? Y en términos, Ileana, de cómo se distingue ese líder que desata el poder de las palabras de quien no lo hace. ¿Cuál es esa, digamos, esa diferenciación? Mira, hay un dicho que dice que las palabras son las puntadas con las que se cose el alma. Ujú. Entonces, o tú eres asertivo, estás claro en el mensaje que quieres mandar, muy claro en el mensaje que quieres mandar. Escoges las palabras adecuadas y además envías el mensaje en el momento adecuado o puede tener el efecto contrario. Al final se trata de que un líder con sus palabras enriquezca al otro. Si tienes que dar un feedback que no es del todo positivo, entonces que sea para aprender. Ya. Escoger las palabras adecuadas, porque inclusive hay que revisar hasta los signos de puntuación, porque empiezan a conceptualizar cosas completamente distintas con un mal uso de los signos de puntuación. Entonces tú como líder tienes que escoger las palabras adecuadas y también adecuarlas a la persona a la que le vas a enviar el mensaje, porque no es lo mismo hablar con Adrián Cotín, que Adrián Cotín es muy llano y es muy echador de broma, y además es venezolano, entonces yo le puedo comentar, yo le puedo hacer un parafraseo venezolano y él va a entender lo que yo le estoy diciendo, que hablar con tu esposa Bárbara, que tendrá otro estilo y yo no la conozco, entonces yo voy a hablar con Bárbara, voy a hablar con un uso de palabras distinto que si voy a hablar con Adrián. Ya. Entonces, escoger las palabras adecuadas para poder impactar al lector y orientarlo hacia las acciones concretas que tu empresa necesita, es necesario
tenerlo. Y eso muchas veces, eso es práctica, ¿no? Eso es práctica. ¿Qué valor agregado cuando las personas acuden a ti en búsqueda justamente de que puedan incorporarse a esta metodología que tú propones para poder escribir un libro? ¿Qué valor agregado reciben? Mira, Francisco, yo digo que mi método es mágico, pero yo creo que cada uno que tiene, Adrián dirá que el suyo es mágico y tú que el tuyo es mágico, pero yo creo en lo que yo hago y digo que el mío es mágico, porque nuestro objetivo en realidad no es común que haya en el mercado un método como el mío, que el objetivo es que tú tengas el libro en tus manos. Hay muchos cursos de escritura creativa, hay muchos cursos que te dicen escribe en 2 meses y te vas a sacar un bestseller. Yo no ofrezco eso. O sea, el objetivo de nuestro programa es que tú tengas un libro en tus manos, pero un libro que tenga, del que te sientas orgulloso. Claro. Un libro que sea capaz de salir al mercado y representarte, como el libro de Nancy. Ella se siente súper orgullosa de su libro, pero no le fue fácil, no le fue fácil. Ella hubo momentos en los que se trancó. Claro, y es todo un proceso, me imagino, también de encuentro consigo mismo para poder producir ese resultado, ¿no? Y me parece fundamental el tema que tú, en lo que apoyas pues, a los profesionales para poder justamente avanzar en ese objetivo de escribir un libro o de escribir mi primer libro, ¿no? Y fíjate, Diana, la narrativa, ¿no? Realmente hablábamos de que quizás se ha concentrado mucho a nivel de recomendación organizacional y de liderazgo, como básicamente utilizando el storytelling como una técnica de narrativa. Y te diría que, ¿qué otros elementos, aparte del storytelling, pueden utilizarse como herramientas de uso de las palabras? Mira, el storytelling tiene un valor enorme, pero es una herramienta. Y tiene un impacto muy grande desde el punto de vista emocional. Pero mira, yo le digo a mis escritores, ustedes busquen citas, frases, textos que los impacten a ustedes y guárdenlos en algún lugar. Porque en algún momento ustedes pueden utilizar esas metáforas. Nada dice más que una metáfora. Tú hablas, o sea, una metáfora tiene muchísimos poderes, porque además de que dice mucho con pocas palabras, el lector puede completar la metáfora, la interpretación de la metáfora de acuerdo a su experiencia. Entonces, también es muy, muy, muy poderosa. Yeah. ¿Cómo puede un líder hacer un lenguaje inclusivo para fortalecer su ambiente de trabajo? Conociendo a la gente con la que trabaja. Conociendo a la gente con la que trabaja, dándoles tiempo para escuchar, una escucha activa y entendiendo cuáles son las palabras con las que ellos se sienten parte del proceso. Yeah. Conociendo a la gente con la que trabaja. Cada uno, mira, y ahorita con estos movimientos de LGBTXSZ, el lenguaje inclusivo ha entrado a formar parte de una discusión, porque cómo nos comunicamos con ella, con ellos. Pero si tú sabes con quién trabajas y cómo la gente se siente cómoda, cuáles son las palabras que resuenan con ellos, tú puedes hacer que cada uno de los que se comuniquen contigo sientan que el discurso lo hiciste para él. Porque cada uno necesita recibir el mismo mensaje, pero de una forma que para ellos sea fácil de asimilar. Y ahí todos los que son especialistas en neurolingüística hablan de los 3 canales, ¿no?
Los que prefieren leer, los que prefieren ver y los que son kinestésicos, ¿no? Sí. Y cuando tú vas a hablar para muchos, entonces hay que incluir los 3 canales. Tienes que hablar de, bueno, hay un montón de técnicas también, Francisco, porque, por ejemplo, la técnica del 3, todas las cosas que tú dices 3 veces, está comprobado que el cerebro las recibe de una manera muy fácil. Por eso en los discursos tú oyes que dicen, por el pueblo, por los políticos y por no sé qué, come, reza y ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La regla de 3 es una regla que en general está muy bien recibida. Luego, el lenguaje emocional, el uso del lenguaje emocional, que tú puedas transmitir las emociones exactas que quieres que lleguen, porque no es lo mismo estoy enfadado, que estoy frustrado, que estoy disgustado, que estoy desafiado. Así es, claro. Entonces, escoge en ese lenguaje emocional, en esa lista de lenguaje emocional, donde y además eso a medida que lo uses, enriqueces mucho no solo tu lenguaje, sino también tus emociones, porque tú no puedes expresar una emoción que no sabes cómo se llama. Pero cuando tú conoces, tú dices, mira, yo ahorita estoy contenta, o estoy tranquila, o estoy feliz, o estoy eufórica. Estás diciendo cosas distintas. Sí, Entonces, ¿qué le quieres decir tú a tus empleados? ¿Que estás satisfecho? ¿O que no lo pudieron hacer mejor? ¿O que rompieron el molde? Entonces, dile lo que les quieres decir con claridad. Claro. Y así como Ileana hace esa invitación, en el caso de los líderes, también yo les hago la invitación a que le puedan formular preguntas por el chat a Ileana, o si quieren de manera presencial también, para que también podamos extraer cualquier inquietud que puedan ustedes tener sobre el tema que estamos abordando hoy en Proactívate. ¿Qué tipo de habilidades está desarrollando Ileana Ledesma en los últimos 3 años? Mira, yo estoy todo el día aprendiendo. Los últimos 3 años han sido, me he involucrado mucho en el mundo de la escritura. Me he involucrado mucho en el mundo de la escritura. Yo creo que, porque además esto llegó a mi vida de forma súbita, o sea, de forma imprevista. Yo no tenía previsto hacer esto. Pero desde luego que escribir un libro no solo necesita tener motivación y tener compromiso y tener una historia que contar, sino también necesita conocer algunas distinciones literarias que son imprescindibles. Entonces, y claro, tú no puedes apoyar a alguien si tú no lo sabes. Entonces me he involucrado muchísimo en el mundo de la escritura. Estudiando literatura, estudiando ortografía, estudiando todo lo que tiene que ver con los recursos literarios, la elipsis, la hipérbole, todo lo que tiene que ver con los recursos literarios que son herramientas del escritor y que son herramientas que todos los escritores podemos utilizar. Y en cualquier contexto, o sea, todo el que lo sepa le ayuda en el ámbito donde se desempeñe. Por ejemplo, la elipsis, cuando tú no dices todo, pero dices lo que quieres decir para que el otro interprete. Es un recurso súper valioso. La hipérbole, cuando tú magnificas, tuvieras un éxito, tú magnificas. Entonces, bueno, yo he estado absolutamente involucrada en esto y, bueno, básicamente eso es en lo que yo me he enriquecido en los últimos 3 años. Ya. ¿Cuál es la experiencia más disruptiva que tú has tenido en tu experiencia profesional? Mira, en mi experiencia profesional he tenido varias experiencias disruptivas. Tú sabes que yo, aparte del mundo de la escritura, yo acompaño a personas
cuando quieren transformar sus relaciones, y básicamente sus relaciones primarias. Y te digo, y no te voy a hablar de una, pero sí voy a generalizar el concepto, que es qué importante y a veces qué difícil es mantener ese vínculo de intimidad con los hijos que te permita influir, liderar su proceso de desarrollo y crecimiento. Muchas veces los padres tenemos expectativas, muchas veces siempre tenemos expectativas, y cada hijo es único. Entonces, he trabajado con familias que les ha cambiado la vida, que les ha cambiado la vida de ellos y más importante, la de los hijos, porque al final se trata un poco de ajustar un poco las expectativas del niño con las expectativas tuyas, de manera que tú puedas hacer ese hijo sentirlo como único, querido, bienvenido, valorado y apreciado. Y entonces, mira, muchachos que estaban por otros caminos que no eran los mejores, una vez que han conseguido conectar con su mamá desde la compasión, desde el amor incondicional, que solo se tiene por los hijos, del amor incondicional, donde te puedes equivocar, donde yo lo que quiero es que tú saques lo mejor de lo que tú tienes, y no que seas abogado como tu hermano o médico como tu primo. Claro. He conseguido, bueno, yo creo que eso son, cada vez que consigo, o que conseguimos, o cada vez que acompaño a alguien que consigue dar ese vuelco en su vida, yo creo que es, bueno, es mágico, porque le cambias la vida no solo al padre, sino sobre todo al hijo, que tiene todo el futuro por delante. Normalmente son muchachos entre los 16 y los 24 años. Yeah. Y esos temas me encantan. En el mundo de la literatura también tienes muchas recompensas, porque no hay duda, Francisco, que escribir un libro es un viaje hacia el interior. Yeah. Pero con una visión, o sea, en este momento tú puedes resignificar lo que te pasó hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, además con una madurez y con un contexto distinto, pues, ¿no? Y experiencias distintas. Yeah. Y tuve una señora que había perdido un hijo de 15 años y hacía 9, y escribió un libro para compartir con otros padres cómo se vio esa experiencia, porque eso es una experiencia única que no lo conoce sino el que la vivió, ¿no? A veces, bueno, quieres hacer cosas que parecen de loco, pero son normales dentro de ese contexto, en ese momento, ¿no? Y cuando terminó el libro, la última frase fue: después de haber reescrito mi historia y de haber sacado una llave de un cajón que nunca quise sacar, ahora puedo por fin empezar a vivir mi vida. Entonces, ¿no? Tú acompañas eso y tú dices, oye, la magia la hace ella, porque así tú lo que estás es ahí de apoyo, pero poder haber promovido una experiencia de ese tipo es mágico. Qué bien, sí, y realmente escuchándote, bueno, una experiencia hermosa, efectivamente, bueno, y como tú misma decías, la escritura es liberadora, justamente, ¿no? De muchos sentidos. Iriana, ¿qué pudieras comentarme sobre qué es para ti un líder todoterreno? En Proacti, como dije al inicio de la entrevista, estamos desarrollando 3 grandes líneas, ¿no? Que es justamente el liderazgo todoterreno en términos de educación corporativa. La segunda línea es experiencias de servicio, y una tercera área que tiene que ver con coaching organizacional.
¿Qué es para ti un líder todoterreno? Mira, Francisco, yo creo que un líder todoterreno debe ser, bueno, eso lo sabemos todos los venezolanos, debe ser flexible, porque los tiempos cambian, las circunstancias cambian, las condiciones cambian y el líder se tiene que adaptar a todas estas cambios, pues, ¿no? Recientemente hemos vivido uno de los cambios más grandes, que es el cambio tecnológico, ¿no? El que no se montó en este mundo, pues está pasando mucho trabajo. Debe tener inteligencia emocional para manejar sus emociones primero y desde allí poder interactuar con otros con empatía, inspirando confianza. Debe comunicarse de manera correcta, no solo verbalmente, sino también por escrito. El uso del lenguaje no verbal es importantísimo, que tiene que ver con las expresiones de la cara, con el movimiento del cuerpo, el uso de la voz es fundamental, tono, timbre, velocidad. Ahí los silencios también funcionan, inclusive hay estudios que dicen que las personas que tienen un tono de voz más grave generan más confiabilidad, las personas que hablan más rápido generan más confiabilidad. Tiene que ser capaz de tomar decisiones duras y en el momento apropiado, porque una buena decisión fuera de plazo deja de serlo. Claro. Y esas decisiones duras a veces involucran a la gente, con lo cual hay que tener la sensibilidad cuando involucran a la gente para hacerlos partícipes de la decisión y generar el menos daño posible. Yo, como soy estratégica, coach estratégico, pienso que deben tener un pensamiento estratégico para ver las oportunidades, ver las opciones y moverse en función de una línea clara. Si tú no sabes a dónde vas, no vas a llegar nunca. Entonces, definir cuáles son los pasos a seguir para conseguir lo que quieres. Debe tener resiliencia, porque muchas veces las cosas no nos salen como nosotros hemos pensado y no podemos caer a la primera. Tenemos que levantarnos y salir de allí. Ya. Y yo creo que debe ser una persona inclusiva, que todos los miembros de su equipo se sientan considerados y tomados en cuenta. Magnífico, Ileana, ya nos has ahorrado un trabajo enorme aquí en Proacti, nos has brindado un diccionario de competencias del líder todoterreno, ¿ah? Sí, realmente son competencias importantísimas, ¿no? ¿Cómo abordas los desafíos de trabajar con escritores que muestran resistencia al cambio, Ileana, que se aferran a ciertos patrones de escritura? Mira, Francisco, yo soy muy respetuosa. Los que han trabajado conmigo lo saben. Yo creo que escribir un libro no es necesario. El que lo quiera escribir porque es una motivación, porque algún día se lo propuso, porque cree que tiene algo que contar, es por voluntad y por compromiso, no por obligación. Ya. Y cada uno tiene su patrón de escritura. Y a mí me puede gustar o me puede no gustar, pero yo no creo que uno está aquí para cambiar a los escritores. Los escritores tienen su historia que contar y su forma de contarla. Y hay historias con las que yo realmente no estoy de acuerdo y las he publicado. Pero es que es la historia de esa señora y es el punto de vista de esa señora. Y el 50% de la gente que la ve a ella está de acuerdo con su historia. Yo recuerdo un libro en concreto que la correctora me dijo, mira, a mí no me gusta nada ese libro. Le dije, eso no tiene importancia. Ese libro tiene su público. Y hay que respetar su público. Entonces, yo no creo que uno está para cambiar el estilo. Y de hecho, fíjate, hay otro libro que recuerdo que hablaba de el COVID
Y el COVID es la COVID, porque es la pandemia. El COVID es el virus, la pandemia es la COVID. La COVID, ya. Y ella me dijo, no, yo quiero que mi libro diga el COVID. Bueno, que diga el COVID. Nosotros no estamos para cambiar a nadie, nosotros estamos para asesorar, para enriquecer, para promover, pero además, Francisco, ojalá yo tuviera la verdad en mis manos, ojalá yo supiera lo que es lo mejor, Así es, así es. pero Sí, lo que es lo todos mejor para mí quisiéramos. puede no serlo. Claro, o sea, sí, forma parte del respeto por el otro, como tú, tal cual como tú decías, ¿no? Y justamente así, si me puedes responder brevemente, Ileana, sobre esto, porque quisiéramos hacerte otras preguntas que también están formulando algunas preguntas, algunas personas acá en el chat. ¿Cuál es el criterio que tú utilizas para determinar que un escritor o que el éxito de un escritor, ¿no? En tus procesos de mentoría, ¿cuáles son esos criterios? Así bien puntuales que tú utilizas para determinar si ese escritor tuvo un éxito? Mira, yo creo que básicamente uno de los criterios que es fundamental para que tu libro tenga impacto, porque el éxito también, tú sabes, cada uno lo define Es como relativo. lo define. Yo inclusive tengo escritores que solo quieren escribir su libro. Ahorita estoy publicando un libro que es una señora que se lo quiere dejar a su familia, 50 ejemplares. Claro. Esta muchacha del duelo, ella dice, mira, yo ya no lo quiero vender porque yo con el trabajo que yo hice ya es suficiente. Claro. O sea, el éxito Sí. hay que ver cuál es el éxito, ¿no? Pero yo creo que Claro. el punto está en que tú tengas claro qué es lo que tú quieres transmitir. Porque si tú no lo tienes claro, lo que sale al aire es un arroz con mango. Entonces, tú tienes que tener claro qué es lo que tú quieres, cuáles son los mensajes que tú quieres transmitir. Y una vez que tienes claros esos mensajes, entonces te estableces una estructura de cómo los voy a transmitir. Le das vida a cada uno de los mensajes con detalles que tienes que ir cerrando cada cosa, le das vida a cada uno de los mensajes y lo que te dije al principio, desde la vulnerabilidad, desde que el lector entienda que eso es creíble. Correcto. Aun cuando sea un libro de ficción, si tú haces un libro de ficción que no es creíble, nadie lo va a leer. Tú tienes que hacer algo que sea coherente y creíble. Y desde allí es de donde tú puedes conectar con el lector. Ya. Aquí en el chat, Ileana, Ivonne Quintero, que es una de nuestras colegas, ella vive en Canadá, te hace una pregunta. Me gustaría que Ivonne la formulara directamente. Adelante, Ivonne, si puedes formular la pregunta directamente, Ileana. Sí, claro. Gracias, Francisco. Bueno, cuando hablabas precisamente de esta señora que perdió su hijo de 15 años y todos los demás casos de relaciones de padres con hijos, cómo han cambiado, etcétera, lo que me intriga es cómo te has sentido tú al descubrir que tú has sido ese instrumento de cambio en esas vidas. Mira, Ivonne, gracias por tu pregunta, pero yo creo que la transformación llega cuando la gente está preparada. Yo creo que el esfuerzo más grande lo hacen ellos. Yo creo que en realidad uno lo que les da son herramientas que incluso a veces conocen y seguimiento. Entonces, para mí es, bueno, imagínate, es un motivo de satisfacción enorme cuando yo veo a un niño que me dice, tú no me conoces, pero mi mamá me dijo que tú le ayudaste. Es rico, claro, tu ego dice, ay, qué rico, pero la verdad es que el trabajo siempre es el de Nancy, que se quedó todas las noches escribiendo su libro y que luego tuvo la gracia de escuchar algunas cosas que yo le podía decir para enriquecerla y ella decidió enriquecerla.
Pero yo creo que la magia la hace cada uno. Yo creo que el proceso, la transformación llega cuando uno está preparado. Y entonces escucha a quien le da algunas pautas, algunas indicaciones. Gracias. Liliana. Gracias, Ivonne, por tu pregunta y Diana por tu respuesta. En tu bio, en LinkedIn, te defines como entrenadora emocional y me llamó poderosamente la atención ese término, ¿no? ¿Cómo ejecutas ese rol? Mira, yo hago formaciones, por ejemplo, y aquí esas formaciones hago presenciales normalmente, y aquí trabajo con la Cámara de Comercio y con algunas otras instituciones de León. Y lo que comparto, y básicamente es con jóvenes desempleados, y lo que comparto son habilidades blandas, o sea, cómo gestionar toda esa parte que nadie te enseña para poder insertarte en el mundo laboral. Y poder utilizar entonces ese componente o esas habilidades, como dices tú, blandas, que en el fondo ya sabemos que no son tan blandas como parecen, pues, ¿no? Sí, pero al final es inteligencia emocional. Entonces sí, eso es lo que yo pretendo, que sembrar una semilla para que esos muchachos que vienen a veces de ambientes excluidos, a veces con pocos recursos, a veces con hogares desestructurados o lo que sea, que puedan tener alguna herramienta emocional que les permita darle camino a su vida de una manera sana e insertados en la sociedad, pues, ¿no? Ya. Ileana, vamos entrando en estos minutos, ya finales de la entrevista, en una parte donde queremos saber más de ti como persona. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría regresar? Si pudiera viajar en el tiempo, mira, yo te digo, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo voy a viajar para ver para dónde voy? Fíjate tú, y yo no sé si eso le pasa a otros emigrantes. Yo, si pudiera viajar en el tiempo, viajaría a mi niñez, a revivir todos esos momentos en familia, en conjunto, todos esos momentos de compartir con la gente que quieres, que ya son imposibles porque están unos o están otros, o faltas tú, son imposibles de revivir. Yo creo que yo, si pudiera viajar en el tiempo, me iría para allá un tiempito, porque me recargaría las pilas al 200%. Así es. ¿Cómo te describirías en una frase? En una frase, mira, Francisco, fíjate, yo pienso que yo soy un aprendiz de la vida. Y como siempre estoy aprendiendo algo nuevo, es imposible que no me sienta impostora. Yo el síndrome del impostor lo sufro con mucha frecuencia, porque siempre estoy intentando implementar algo nuevo y me siento como, ¿me saldrá? ¿No me saldrá? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Entonces yo creo que yo soy un aprendiz de la vida que, así como la gente dice, con el miedo hay que seguir adelante. Bueno, yo creo que mi miedo en el ámbito laboral siempre es ser impostora. Sí, y he tenido que aprender que siempre hay gente que sabe mucho más que yo en todas partes y que siempre hay gente que se va a dar cuenta de que yo estoy empezando a hacer, y entonces ahora lo declaro. Mira, voy a hacer esto por primera vez. Vamos a ver cómo me funciona. Así es. Tú sabes, voy a utilizar una herramienta nueva en una sesión o digo, mira, voy a hacer esto por primera vez. Vamos a ver cómo me funciona. Así es, así es. Sí, ¿no? Y hasta la segunda y tercera veces, pues, no da tiempo para poder salir a flote de manera positiva. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana? Directo al baño, lavarme los dientes, no sé qué, un café y
y luego veo el día, la agenda, qué es lo que tengo para el día. Veo los correos, redes sociales y luego me voy a bañar y arranco el día. Ya. ¿En quién o en qué encuentras inspiración? Mira, qué buena pregunta esa, porque yo disfruto un montón consiguiendo inspiración. Yo me monto en un autobús Okay. y veo a un señor Uh-huh. y digo, uff, ¿qué habrá detrás de la vida de este señor? Y Yeah. entonces, si estoy escribiendo un libro, me hago un personaje. Y digo, por ejemplo, el otro día fue así clarito, me monté en un tren y conseguí un señor gordo, con unas bermudas azules, una camisa hawaiana, y lo que me llamó la atención es que tenía todos los nudillos marcados. Y yo dije, pero boxeador no es, porque con ese peso no puede ser boxeador. Entonces me hice un cuento de un señor que sufría de esquizofrenia, que golpeaba la pared, no sé qué, y tengo un personaje. El otro día estaba en otro lugar y vi una señora descalza, porque yo vengo de pasar un tiempo en Australia, y en Australia hay mucha gente que va descalza por la calle, y esta señora estaba descalza en un hospital, y ella iba caminando rapidito, y atrás iba un señor como más apocadito, y entonces me hice una historia. Entonces, ese es otro personaje y ahí lo tengo ya descrito. Entonces, esas cosas me inspiran para escribir. ¿Qué me inspira para mis sesiones? El deseo de contribuir. Y entonces, cada vez que veo que me tranco o que tengo una cosa que tengo que atender, digo, déjame ver qué hay. Déjame ver qué hay de esto. Yo estudio psicología. Déjame ver si hay alguna prueba que me pueda apoyar, que yo no conozco. El deseo de contribuir. Y ahorita estamos tan expuestos a conocimientos Total. que hasta para cocinar. Yo digo, voy a cocinar no sé qué, déjame ver qué receta nueva hay. O sea, a mí me inspira como te dije, yo soy un aprendiz. Entonces, ¿qué me inspira? La necesidad de aprender. Ya. Si tu vida fuera un libro, ¿qué título llevaría? Si mi vida fuese un libro, ¿qué título llevaría? Sí. Chicos, yo creo que sería algo así como... Bueno, espérate. Yo escribí un libro que se llama Abrazando al Alzheimer, que es de mi vida. Ya. Pero es una parte de mi vida, que fue cuando estuve acompañando a mi mamá. Ya. Entonces, eso es mi vida. Eso es parte de mi vida. Porque es que al final, yo creo que la vida de uno está compuesta por partes, ¿no? Yo pudiera escribir un libro como La vida de un emigrante. Yo podría escribir un libro como La vida de un emprendedor. Yo podría escribir un libro como Nido vacío o misión cumplida. Ya. Yo podría escribir, o sea, yo creo que todos nosotros tenemos muchos libros en nuestra vida, no uno solo. Ya. ¿Sí? Sí, claro, totalmente acorde con tu respuesta, pues, ¿no? Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Mira, a lo mejor te voy a decir algo que suena como muy provocativo, ¿no? Pero mi eslogan sería, yo no sé, yo creo que en realidad, si yo fuera un producto, sería así como confort. Porque yo me doy cuenta que Algo así como arrímate al confort.
Algo así, porque Algún confort familiar. sí, yo hago, a mí me gusta que la gente que esté al lado mío se sienta bien. Confortable. Se sienta bien, se sienta querida, se sienta acogida. Claro. ¿De qué cosa, y con esto vamos a finalizar, de qué te sientes agradecida a la vida o con la vida? Mira, me siento agradecida de todo, de todo, incluso de las adversidades. O sea, yo puedo empezar a agradecer y lo hago todas las mañanas, que no te lo dije, desde mis padres, mis hermanos, mi marido, mis hijos, mis perros, los caballos, mis amigos, la gente que confía en mí para que los acompañe en algo. Yo me siento agradecida, son muchas más cosas, inclusive me siento agradecida por haber tenido la oportunidad de cuidar a mi mamá enferma de Alzheimer yo sola, por 13 años. Súper agradecida. O sea, pues que es un regalo que me dio la vida, así como tantos otros, ¿no? Yo creo que yo veo, mi vida se enfoca en lo que tengo y en lo que me falta solo como objetivo. Ya. Y bueno, Ileana, nosotros también queremos brindarte nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación a Proactívate. Yo le pido a esta maravillosa videoaudiencia que le demos un aplauso a Ileana por estos extraordinarios comentarios y aportes sobre este tema tan importante. Gracias, Ileana, por haber aceptado esta invitación. Quiero recordarles que el próximo miércoles a la 1 p.m. estaremos nuevamente en Proactívate. Tendremos un invitado también de lujo, que es Ramón Sosa, es uno de los director de asuntos corporativos en Cargill a nivel de la región andina, y vamos a hablar sobre las estrategias de los intangibles. Así que será otro tema también fundamental para poder entender cómo las empresas hoy en día necesitan seguir apostando a los intangibles, ¿no? Así que los esperamos el próximo miércoles. Este minuto, Diana, para que te despidas de nuestra audiencia. Ay, mira, vamos a retomar lo último. Agradecida con todo. Contigo, Francisco, me siento honrada porque cuando me invitaste me tomé el tiempo de ver otras entrevistas que habías hecho y la verdad es que son carteles de pesos pesados. Entonces, bueno, yo decía, bueno, y yo voy a ir para allá. Entonces, muy, muy, muy agradecida y con todos y cada uno y espero que, bueno, ya saben dónde estoy. Mi nombre es Ileana Ledesma. Estoy Ileana Ledesma Coach en todas las redes. Y a la orden para lo que necesiten, lo que quieran, cómo los pueda apoyar, una orientación, lo que sea. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Magnífico. Gracias, Ileana, nuevamente. Gracias a todos por estar conectados en Proactívate. Los bendecimos, los saludamos y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, en Proactívate con Francisco Duarte, 1 p.m. horario del este de los Estados Unidos. Gracias a todos por esta conexión y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias a ustedes.